Ya, entonces tenemos este problema, como les decía. El problema de este ejercicio nos da el enunciado y esta tabla de datos, donde vamos a tener la hora, factor de respuesta Y y Z, temperatura externa y dos tipos de radiación. Esta columna es la radiación directa y esta columna es la radiación difusa. Hay una ecuación muy particular para calcular lo que sería la ganancia en función de estos dos tipos de radiación, pero nosotros habíamos dicho que lo vamos a hacer más sencillo y más corto. Sumando estos dos tipos de radiación tendríamos la radiación total. Entonces, la ecuación que ya habíamos visto va a estar en función a la radiación total y va a ser simplemente la suma de estas dos. Entonces, vamos a continuar. Primero, podemos realizar la suma de todos los factores de respuesta, tanto factores de respuesta Y y factores de respuesta Z. ¿Esto para qué? Esto nos va a dar como valor el coeficiente global, que es el U de la ventana o del muro que estamos estudiando. El factor, perdón, el coeficiente global de transferencia de calor va a ser simplemente la suma de estos valores. Puede ser tanto de Y o de Z, porque como ven nos da un valor muy cercano. En recomendación les puedo decir que usen este valor, es 0,799374. Más adelante lo vamos a ver. Y ya, empezamos entonces con lo que sería la ganancia térmica de un cerramiento. Para este caso vamos a usar la fórmula que en acá, esto lo anoté en la pizarra. Para un cerramiento, habíamos dicho que va a estar en función al área del cerramiento. A ver, vamos a ver si se puede anotar. Ya, ya, estamos acá, en esta parte. Entonces habíamos dicho que la ganancia de un cerramiento va a estar en función al área del cerramiento, al valor de lo que es la temperatura sol-aire, los factores de respuesta Y, la temperatura interna y factores de respuesta Z. Esto es una ecuación que les di. Esta es una ecuación más extendida, se podría decir, porque en acá estamos asumiendo que la temperatura interna va a variar en esta parte. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura interna no va a variar? Entonces todo esto se puede simplificar en esta ecuación. Esto vamos a borrarlo. Ya. Entonces vamos a tener estas dos ecuaciones. La primera es lo que ya había notado y la segunda es ya simplificada, ya que la temperatura interna no varía. Y acá es donde aparece el U, lo que les había dicho, la suma de todos los factores de respuesta. El U es el coeficiente global de transferencia de calor, como ya les había mencionado. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, donde primeramente vamos a tener que calcular lo que es la temperatura sol-aire. La temperatura sol-aire habíamos dicho que va a estar en función a la temperatura externa y a la incidencia de radiación total, que es la suma de las dos radiaciones que nos da de dato. Luego vamos a tener el valor de alfa, que si no nos dan, como en este caso, podemos asumir 0,8. Y el coeficiente de convección externa, que también si no nos da, esto muy pocas veces nos va a dar, podemos trabajar con lo que sería 25 vatios metro cuadrado grado centígrado. Bien, entonces estos valores vamos a ponerlos acá en el Excel, en esta parte. Área del cerramiento. Área del cerramiento sabemos que es el área del muro menos el área del vidrio. El área del muro nos dice que es 5 por 3 y menos el área de la ventana, que es 3 por 2. Nos da 9 metros cuadrados. El valor de alfa vamos a usar en este caso 0,8. El coeficiente de convección externa 25. Y con estos valores vamos a poder calcular primero la incidencia de radiación total, que como les dije, no es más que la suma, como se ve acá, estamos sumando los dos. Y la temperatura sol-aire, que estaría en función de la incidencia de radiación total, conjuntamente con la temperatura externa y los demás valores que habíamos mencionado. Entonces, en esta columna vamos a tener lo que sería la temperatura sol-aire. En aquí están sus respectivas fórmulas. También ya les había dado la ecuación de la temperatura sol-aire. Mm,
No se movió. Ya, continuando. Esta tabla lo hice simplemente para... Esto vamos a borrar. Esta tabla es la misma tabla que está en amarillo, de acá. Pero lo puse así para que el Excel me ayude a calcular, para arrastrarse, podría decir. Simplemente lo he girado. Tenemos los valores de incidencia de radiación total hasta la hora 7, que es 0, como en acá. Y la temperatura al aire para la primera hora 6,72 como acá. Y todos los valores, como les dije, son los mismos. Solamente es para ayudarnos a calcular con el Excel. Bien, entonces después de calcular lo que sería la temperatura al aire, vamos a proceder a calcular esta sumatoria. Simplemente esta sumatoria. Y va a ser calculada en toda esta tablita. Este va a ser el resultado final de esta sumatoria. Bien, empezando por la sumatoria, ¿cómo se puede realizar esa tabla? Vamos a tener en primer lugar lo que sería la temperatura al aire multiplicado por los factores de respuesta en Y. Pero la temperatura al aire nos dice que es en función a N menos I. Entonces, primero vamos a poner lo que sería la temperatura sol aire, que es a la primera hora, multiplicado por el primer factor de respuesta en Y, en acá, en rojo. Acá se puede ver, ¿verdad? Solamente los dos. Para el de su lado, el de la derecha, simplemente va a cambiar lo que sería la temperatura al aire, que sería en el punto 2, la hora 2. Y el factor de respuesta Y sería nuevamente el primero. Es decir, que en toda esta fila solo cambiaría lo que sería la temperatura al aire. Y estaría toda la fila trabajando con la respuesta Y. Y es una simple multiplicación. Para la segunda, solamente va a cambiar el factor de respuesta Y, que sería el segundo valor acá. Y nuevamente va a empezar con el valor de la temperatura sol aire en la hora 1, luego en la hora 2, en la hora 3 y en adelante. De esa manera se puede construir lo que sería esta tablita. Y como les dije, para ayudarnos, entonces todo esto lo puedo borrar. Ya. Entonces todo esto lo puedo borrar. Como les dije, en acá tiene que estar fijo lo que serían los factores de respuesta Y. Entonces lo podemos enclavar con estos símbolos de dólar, si no me equivoco. Y para hacerlo correr, lo puse en forma horizontal, lo que es las temperaturas sol aire, la hora 1 y en adelante. Lo ponen eso para toda esta columna, la primera columna, y proceden a lo que es simplemente estirar de forma horizontal. Y ya tendrían calculado. Ya, voy a volver atrás porque si no vamos a tardar. Entonces, de esa manera va a estar calculada. Y acá creo que falta un valorcito. Ya, va a estar calculada la tabla. Luego acá, la última fila dice que es la suma. Entonces, ¿qué da referencia? Que ya estamos realizando lo que es la sumatoria. Este término, este símbolo, mejor dicho, lo que es la sumatoria. Entonces, primeramente vamos a sumar toda esta columna, la primera columna. Posteriormente esta otra columna, posteriormente esta y en adelante. Vamos a sumar para las 24 horas y finalmente vamos a hacer la suma de todas las sumas de cada hora, es decir, la suma de, de esta fila. Listo. Entonces tendríamos un valor del cual es con un, perdón, tendríamos la suma con un valor de 336,31, ¿verdad? Ese es el valor que nos va a servir. Ese es el valor resultante de esta ecuación. Entonces seguimos. Esta ecuación es para la ganancia, ¿verdad? Habíamos dicho que la sumatoria ya lo tenemos. Luego, la temperatura interna no tenemos de dato, pero podemos asumirlo. Y vamos a asumir que tiene que ser constante. Entonces acá tenemos temperatura interna 22 grados asumidos. Ustedes lo pueden justificar y ya tendríamos entonces el valor de la temperatura interna. El coeficiente global es el U. Acá dice, es la sumatoria, menos la sumatoria, es decir, realizan la sumatoria y le cambian el signo de los factores de respuesta Z. Y acá está, suma de todos estos valores. Lo cambiamos de signo y tenemos el coeficiente global de transferencia de calor.
Listo. Entonces tendríamos el área, tendríamos todo este término de la sumatoria, tendríamos la temperatura interna y el coeficiente global de transferencia de calor. Con eso directamente podemos calcular entonces lo que sería la ganancia. Entonces vamos a tener el área que está enclavado porque no va a cambiar el área. El área está acá, 9 metros cuadrados. Luego tenemos multiplicado por todo este término de la sumatoria, que es este. A ver, ¿dónde está? Un momento. Es ese. Y ese valor tampoco tiene que cambiar. ¿O me equivoco? Ya. Ya. Sí, está bien de esta manera. Entonces, como había dicho, vamos a tener el área, luego vamos a tener estos valores para cada hora. Esta sumatoria vamos a verlo después, que nos va a servir para otra ecuación. Entonces, vamos a tener lo que sería el área multiplicado por el término de la sumatoria, que va a ser toda esta fila, que va a ser la sumatoria de cada hora en forma vertical. Luego nos dice que va a estar menos la temperatura interna 22 grados centígrados multiplicado por el coeficiente global de transferencia de calor, U. Como ya está cambiado de signo el valor de la sumatoria, porque según la fórmula es menos sumatoria de factor de respuesta Z, entonces directamente va a ser una multiplicación. Tenemos este y nuevamente, como les dije, si lo hacemos de manera correcta, enclavando los términos que no van a cambiar, simplemente hacemos uno y arrastramos. En este caso, ¿qué pasa? ¿Qué no está dando bien? C11B. Ya. Si en caso no les corre, les sugiero que nuevamente esto lo puedan poner en columna, como yo lo hice en este caso. Lo cambié de lo que estaba en forma de columna a una forma horizontal. En este caso está de una forma horizontal, lo pueden poner a una forma vertical. El fin es que trabajen con cada uno de estos datos. Este para la hora uno, para la hora 2, para la hora 3, para la hora 4 en adelante. Listo. En acá pueden ver nuevamente eh, con qué casillas de las celdas del Excel estamos trabajando. Bien. Entonces hasta ahí tendríamos calculado lo que sería la ganancia porque ya tenemos todas las variables y ya habíamos calculado para cada hora. Entonces tendríamos la ganancia en el muro. Ganancia, en acá pondremos cerramiento. Ya, listo. Estos valores nos van a servir para calcular lo que sería la carga térmica, como hemos visto en la clase anterior. Hasta ahí entonces vamos a dejarlo, la parte de lo que es el cerramiento. Ahora vamos a ir a lo que es el hueco. Bien, entonces tenemos el mismo enunciado. Dice ejercicio de carga térmica, el enunciado que ya lo habíamos leído, los mismos datos, pero en este caso vamos a hacer el cálculo de la ganancia térmica para el hueco. ¿De qué manera? De la forma convectiva. En acá es muy sencillo, ya que no tenemos ninguna sumatoria, ¿verdad? Entonces simplemente va a estar en función a la hora de la que queremos estudiar y vamos a utilizar los valores de esa misma hora. Entonces, nos dice que la ganancia térmica del hueco está en función al área del hueco. El área del hueco es nada más y nada menos que el área de la ventana. El UH modificado es el coeficiente global de transferencia de calor de lo que sería el hueco, de una forma modificada dependiendo si tiene o no accesorios. En este caso, sí vamos a poner accesorios, para eso está esta tablita. La temperatura sol aire ya tenemos calculada y la temperatura interna.
puede variar, pero nosotros lo vamos a hacer como de una manera constante. Esta ecuación es para una temperatura interna variable, pero de igual manera va a ser simplemente que nosotros lo podemos enclavar y vamos a hacer correr. Listo. Entonces, esta columna es la misma que habíamos visto, donde tenemos la temperatura del sol-aire calculada en función de la incidencia de radiación total. Esta no vamos a usar, este es el alfa y el coeficiente de convección externa. Tenemos la temperatura sol-aire. Listo, entonces tendríamos la temperatura sol-aire, el área del hueco, que es 6 metros cuadrados, es una ventana de 3 por 2 metros, 6 metros cuadrados. Ya, entonces calculamos lo que sería el UH modificado. En principio vamos a calcular lo que sería el valor de UH. En acá nos dice, a ver, vamos a agrandarlo. El valor de OH se va a calcular en función del coeficiente global de la ventana, uno menos el factor del marco, más el coeficiente global del marco por el factor de marco, donde si no nos da algunos valores podemos asumirlo. En este caso nos dice que en el enunciado considerar el marco que va a ser del 10%. Entonces el factor de marco va a ser 0,1. Acá lo tenemos. Factor de marco 0,1, 10%. Coeficiente global de la ventana. Les había dado valores recomendados, 2.2 vatios metro cuadrado Kelvin. Coeficiente global del marco, 3.3 vatios metro cuadrado Kelvin. Entonces directamente podemos calcular y vamos a tener un valor de 2.31 vatios metro cuadrado Kelvin. Listo. Entonces hasta ahí tendríamos el UH. Esto va a ser el coeficiente global del hueco. En este caso, podríamos usar directamente este valor si no tendríamos accesorios, pero habíamos dicho que vamos a usar accesorios. Entonces, para los accesorios, cuando tenemos accesorios vamos a tener esta forma, el UH modificado. Va a ser en función del UH que habíamos terminado de calcular. Luego dice uno menos el factor del accesorio. Esta tabla nos sirve para determinar lo que sería el factor del accesorio, donde tendríamos diferentes tipos de persianas. En este caso vamos a escoger una persiana enrollable de plástico sin relleno de aislante. ¿De qué manera? Tipo de acristalamiento. Simple, doble, triple, doble bajo emisivo. En este caso vamos a usar el doble. Entonces tenemos persiana enrollable de plástico sin relleno de aislante del tipo doble 0,68. Entonces anotamos acá. El factor de accesorio va a ser 0,68. Y el GA es cuánto está ocupando de la ventana. Vamos a asumir que esta persiana está ocupando un 30%. Entonces ponemos 0,3. Eso nuevamente les digo que pueden asumirlo ustedes. Pueden poner 0,5, 0,2, 0,7, ya dependiendo cómo quieren hacerlo. Entonces calculamos en función a esos datos y vamos a tener un valor del UH modificado de 2.08824 vatios metro cuadrado Kelvin. Listo. Entonces ya tendríamos en esta fórmula el UH modificado. La temperatura del sol aire, el área de hueco. La temperatura interna, nuevamente acá ponemos 22 grados centígrados, lo que asumimos. Y directamente podríamos calcular en función a esos valores lo que sería la ganancia del hueco. ¿De qué manera? Como acá dice, de la forma convectiva. Entonces ponemos que va a ser en función al único valor que cambiaría sería la temperatura sol aire y los demás lo enclavamos, como está acá. Y en acá sí va a salir bien. Entonces lo borramos, ponemos a uno la fórmula y directamente podemos extenderlo y ya tendríamos todos los valores. Y listo. Entonces hasta ahí tendríamos igual lo que es la ganancia del hueco de forma convectiva. Ya, no sé si estoy yendo muy rápido. ¿Se está entendiendo hasta acá, compañeros? ¿Alguna pregunta? Ya, imagino que se está entendiendo. Ya, vamos al siguiente, al último, el cual dice la ganancia térmica de hueco de forma, esto es radiante, radiante. Entonces, para este caso,
Vamos a usar igual, mismo enunciado, mismos valores del enunciado, la suma que vamos a usarlo también. Luego tenemos esta fórmula, igual, les había dado, es esta, de acá, a ver, esta. La ganancia de hueco de forma radiante va a estar en función al área del hueco, al factor solar que si recuerdan nos dio en el enunciado, un valor del MR, la incidencia de radiación total, N menos I, luego el coeficiente de convección interna que está en esta parte, lo puse adelante, y la sumatoria de los factores de respuesta Z en I por el valor de la incidencia de radiación total, N menos I. Listo. Entonces, ya, continuemos. Eso nos dice la fórmula. Vamos a usar la incidencia de radiación total. Por tanto, esta tabla directamente yo lo copié, porque en este caso creo que no usamos la temperatura sobre el aire. Sí, no usamos la temperatura sobre el aire. Entonces podemos borrarla, pero simplemente como lo hice para que se den cuenta que es los mismos valores, lo copié. Entonces lo pueden copiar igual. No, no les va a afectar en nada esta parte. Tenemos el valor de la incidencia de radiación total acá calculada, que habíamos dicho que es simplemente la suma de los dos valores que nos dan el enunciado. Nuevamente, para fines que el Excel me ayude a calcularlo, lo puse de manera horizontal, que es los mismos valores. Y acá vamos a calcular por separado estos dos términos, esta sumatoria y esta parte de la incidencia de radiación total. Primero vamos a calcular la sumatoria, como antes. En acá vamos a enclavar uno. ¿Cuál estamos enclavando? Los factores de respuesta Z. Es decir, que toda esta fila va a ser con los factores de respuesta en la hora uno. Y cada columna va a estar con la incidencia de radiación total en la hora de la misma columna. Es decir, para la primera columna con la incidencia de radiación total de la hora uno. La segunda con la incidencia de radiación total en la hora 2. La tercera con la hora 3 y así en adelante. Entonces, esto igual. A ver, 3. Lo borramos. Esto ya está con la fórmula. El segundo tenemos que enclavar este segundo valor de respuesta Z y nuevamente va a multiplicarse por cada uno de los valores de la incidencia de radiación total. Este de la misma manera. Con el factor de respuesta, acá, ¿qué pasó? De la hora 3. En este caso sería la celda C13. E13, E12, perdón, E11, E12, E13, E13. Ya, acá hubo un errorcito. Me está repitiendo. E33 y este sería el E34. Listo. Entonces, para que se corriga todo, vamos a borrarlo todo. Ya. Entonces, ya se va a terminar la hora. Entonces, para que tengan ya toda la tabla, simplemente hacen la primera columna con cada diferente fórmula, lo enclavan los valores que no van a cambiar y después lo arrastran, como está, como se está viendo. Ya, ahí ya se está corrigiendo todo. Vamos por la hora 10, hora 11, hora 12, hora 13,
hora 14, hora 15, hora 16, hora 17, hora 18, hora 19, 20, 21, 22, 23 y con la hora 24. Listo. Si se dan cuenta, hasta la hora 7 está cero, ¿verdad? Y de la hora 18 en adelante está cero. ¿Eso por qué razón? Como habíamos dicho que simplemente este término está en función de forma de producto, es decir, que está multiplicando con la incidencia de radiación total. Y en acá tenemos que la incidencia de radiación total hasta la hora 7 es cero. Y a partir de la hora 18 también es cero. Por eso nos sale todas estas columnas cero. Listo. En- bueno, en acá tenemos el valor de la incidencia de radiación solar total, N-I, y en acá también. Esto, estoy hablando de esta parte, sumatoria y antes de la sumatoria. Si se dan cuenta, es algo similar, simplemente cambiaría o tendríamos que eliminar esto. Y la parte de la sumatoria que lo estamos haciendo al final de la columna, eso ya no nos interesa. Pero para sacar este valor, para no hacerse tanto enredo, simplemente lo pueden poner, por decir, lo copian y todos los valores de la respuesta Z lo ponen en valor de 1, es decir, cualquier valor multiplicado por 1 va a seguir siendo el mismo valor. Y notan que todas las columnas serían las mismas. Eso, con eso, ¿a qué quiero llegar? Que la incidencia de radiación total, este término, va a ser directamente la incidencia de radiación total que estamos leyendo acá. Porque si se dan cuenta, estos valores son las mismas que esta. Estoy yendo por ambos lados, demostrándoles que vamos a usar lo mismo. Este n-i no nos va a influir en nada. Y ya, de esa manera pueden saber que están haciendo bien. Entonces vuelvo a lo mismo, esto se va a corregir y en el momento de reemplazar en esta fórmula, esto se va a convertir directamente en la incidencia de radiación total que tenemos acá arriba. Lo que acabo de hacer de poner 1 era simplemente para comprobarlo. Listo, entonces ponemos en la fórmula todos los valores. El área del hueco, habíamos dicho que es 6 metros cuadrados, enclavado, no va a cambiar. ¿Qué sigue? Factor solar. Factor solar, el enunciado nos dice que es 0,52. 0,52 enclavado porque no tiene que cambiar el valor. ¿Qué más? El MR. El MR podemos asumir. MR, 0,97. Enclavado, no va a cambiar. Listo. Multiplicado por, dentro de un paréntesis, la incidencia de radiación total. Incidencia de radiación total no tiene que estar enclavado porque va a cambiar a medida que cambie la hora. ¿Está dónde está? Acá. Lo puse en esta columna. Esta que está en verde es esta. Listo, entonces está bien, no tiene que estar enclavado. ¿Qué sigue? 1 más 1 sobre el coeficiente de convección interna. Coeficiente de convección interna. Acá está, 10 vatios metro cuadrado Kelvin. Eso no va a cambiar, por tanto tiene que estar enclavado en esta parte. Y eso tiene que estar multiplicado por los términos de la sumatoria. Los términos de la sumatoria, en este caso vamos a usar esta que no va a cambiar, entonces lo enclavamos. ¿Listo? Simplemente va a estar en función de del cambio de la incidencia de radiación total. Entonces ya está realizada nuestra, nuestra celda para poder estirarlo. Entonces lo estiramos y listo, nos da. Si se dan cuenta, como dijimos que la incidencia de radiación total va a hacer que cambie los valores. Cuando tenemos la incidencia de radiación total de la hora 1 hasta la hora 7, que como, como que no hubiera, tenemos cero, entonces todos estos valores van a ser iguales hasta la hora 7. Y de ahí va a cambiar. Y ya, entonces eso verifica que está bien nuestras ecuaciones y lo estamos resolviendo de manera correcta. Listo, entonces tendríamos para el cerramiento, para el hueco de forma convectiva y para el hueco de forma radiante los diferentes valores de lo que sería la ganancia. Y con eso prácticamente habríamos terminado, porque si recuerdan, la última clase hemos partido de estos valores y hemos hecho en la pizarra lo que sería el cálculo
carga térmica. Para recordarles, una vez que tenemos esta ganancia, tenemos que ir a esta tabla, la 6.2, e identificar qué tipo de cerramiento es o qué tipo de, cómo se va dividir lo que sería la forma convectiva y la forma radiante a partir de esta ganancia. Eso, como les digo, ya vimos la clase pasada. Posterior a eso, eh, vamos a buscar lo que serían las constantes LTs dentro de las tablas. Hay tres tablas, si no me equivoco, era 6.3, 6.4 y 6.5. Y aplicamos a lo que sería la ecuación de cálculo de carga térmica. Y eso. Creo que la clase anterior, no sé, les pregunté y creo que se entendió muy bien, así que hasta aquí no tendrían problemas para resolver los ejercicios. Bien, ¿alguna pregunta, compañeros? Esto es más, este cálculo es más, se podría decir, con un software de cálculo, porque es muy, muy complicado que en un examen puedan hacer toda esa tabla, ¿verdad? Si se dieron cuenta, el solo jalar, solo jalar las celdas es demoroso y hacerlo manualmente no es viable. Por tanto, si les da, recomendación, si les da datos así grandes que saben que es muy poco probable que se pueda resolver, lean bien el enunciado, que ahí puede haber una trampa. Que esa trampa les diga que no es necesario resolver. En acá les recuerdo que en el enunciado dice la incidencia radiante de la energía solar de una ventana que da al norte, esta palabrita al norte, cuyas dimensiones son de 3 por 2 y demás, hacen viable que sí se pueda resolver. Si en caso fuera al sur, ¿qué pasaría? Ya les dije eso en clase. Ya, entonces, ¿alguna pregunta, compañeros?